Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas y este es su programa Comentando, que abarca todo el saber humano en este su canal 17WLRN, un canal educacional para un programa que también es educacional. Con nosotros en el día de hoy tenemos a la doctora Cristina Baghinotti. Con Cristina vamos a tratar una temática que es muy amplia: la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cuántos tipos de conciencia existen? En definitiva, nosotros tenemos que aprender qué es lo que hay en nuestro interior. Bienvenida, Cristina. Ay, qué gusto nuevamente estar aquí. Bueno, para hablar esta temática tan interesante, ¿qué es la conciencia? Porque todos hablamos, soy consciente o estoy inconsciente. ¿Qué es la conciencia? Y entonces tenemos que hacer una primera diferenciación, y le voy a pedir al señor director que me ponga la gráfica, entre conciencia y consciencia, con la S que acabo de señalar en rojo. Es decir, la conciencia, sí, la S es el conocimiento moral que distingue lo que está bien de lo que está mal. Y lo segundo, la conciencia, es la experiencia subjetiva de uno mismo y del mundo circundante. Entonces, sobre este punto, iniciamos la respuesta a la pregunta ¿qué es la conciencia? Con un gran filósofo que es John Searle. Searle tiene 87 años y es un estudioso de la conciencia. La conciencia ha sido hasta el siglo XIX y hoy mismo, aunque no hay un dominio absoluto de la filosofía, pero sí hasta el siglo XIX fue dominado por la filosofía, el estudio de la conciencia. Y él nos dice que la conciencia es, o tener conciencia, es tener este sentimiento, esta vivencia, esta experiencia de uno mismo y del entorno, que comienza cuando nos despertamos y termina cuando nos dormimos, o cuando entramos en coma, o cuando morimos, o estamos inconscientes. Esa sería la definición, aunque es muy difícil dar una definición concreta, definitoria de la conciencia, porque como tú señalabas, es un concepto muy amplio. Y entonces, y las distintas disciplinas que la han tomado, sí, la toman, pero con diferentes opiniones. Sí, con diferentes opiniones. La conciencia sin la S, que es lo moral, vamos a ver de qué manera se liga a esta conciencia con S. Entonces yo te decía que hasta el siglo XIX fue el dominio de la filosofía, que respondía a las preguntas desde antaño, desde Sócrates, Platón, Tomás de Aquino, ¿qué es la conciencia, verdad? Aunque la distinción es mucho más reciente, la distinción entre conciencia y conciencia con S. Entonces ellos hablaron hasta el siglo XIX y dieron sus conceptualizaciones. En el siglo XIX aparece el estudio científico de la conciencia, ¿no? Que esto es lo que vamos a hablar hoy. El estudio científico de la conciencia comienza con Wilhelm Wundt, que fue el padre de la psicología experimental y que desarrolló el primer laboratorio para el estudio de la conciencia. La herramienta que él tenía para ese estudio era la introspección, porque eran años muy rudimentarios, entonces ¿cómo voy a saber? Y entonces inició el proceso de introspección. John Searle, como yo te decía, nos dice que la conciencia es un fenómeno netamente biológico. Y entonces las ciencias cognitivas comenzaron a estudiar la conciencia con aportes de la psicología, con aportes de las neurociencias. Y aparece un destacado premio Nobel, Edelman, que fue premio Nobel de Fisiología, Medicina, por sus aportes al sistema inmunitario en 1972. Entonces él escribe un libro que se llama Darwinismo Neural, para poder explicar la emergencia de la conciencia en el hombre. Darwinismo neural, ¿por qué? Porque toma la teoría de Darwin de la evolución, de la supervivencia del más apto, y la extrapola a las neurociencias, a la neurología. Y entonces nos dice que el inicio del sistema nervioso, recordemos que estamos hablando de la conciencia desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista del desarrollo del sistema nervioso,
nos habla sobre la conciencia que comienza justamente cuando se desarrolla el ser humano en sus primeras etapas prenatales, y el sistema nervioso lo que hace es evolutivamente desarrollar al interior o enviar al interior del sistema nervioso las células más aptas. Un conjunto de células que sean las más aptas, ¿para qué? Para la adaptación, para la supervivencia y para los procesos superiores del pensamiento y el lenguaje que se dan después. Él lo desarrolla en tres momentos o mecanismos, que son, primero hay una selección evolutiva, es decir, la selección evolutiva es ese conjunto de neuronas aptas, pero son muy pocas, digamos, al comienzo, aunque en realidad hay menos sinapsis todavía, que son menos conexiones neuronales. Esto es la primera etapa. La segunda es la selección de desarrollo, vale decir, en donde ya en el vientre materno y postnatal, el sistema nervioso comienza a desarrollarse la tercera semana hasta los 2 años de vida, empieza toda esta influencia del medio ambiente, que es tan importante, y la influencia de lo epigenético, vale decir lo heredado. Y entonces se sigue desarrollando la mente y comienzan en esta segunda etapa, selección de desarrollo, las conexiones sinápticas. Vale decir que hay muchas conexiones sinápticas y comienzan a fortalecerse las más hábiles, las que son capaces de transmitir entre célula neuronal y célula neuronal mayor cantidad o de mejor manera la química cerebral y la electricidad, porque en definitiva es eso el cerebro, ¿verdad? Esto se refiere a la conciencia individual, pero también existe una conciencia colectiva. Hay una conciencia filogenética y hay una conciencia ontogenética, ¿no? Desde lo filogenético podemos decir que se fue desarrollando de esta manera en todos los seres humanos, ¿verdad? Para llegar al nivel de complejidad que hoy tenemos. Y desde el punto de vista ontogenético recibe la influencia del medio ambiente, inclusive prenatal, ¿no? Con todas las experiencias de la madre. Y lo que te decía, lo epigenético también, que es lo heredado de la propia familia. Entonces, esto es todo lo ontogenético. Llega un punto en el tercer estadio o etapa que marca Edelman, que se llama señales de reingreso. Empieza a haber unas señales de reingreso en que los grupos neuronales empiezan a conectarse cada vez con mayor eficiencia, se coactivan entre sí. Y entonces, ¿por qué? Porque está conectado con lo sensorial. No podemos olvidarnos que la conciencia comienza a ser algo sensorial. Y ahora pero vamos a todo ver esto cómo. Es empírico. Todo esto es desde las neurociencias. Fue una teoría explicativa que después las neurociencias fueron de alguna manera corroborando. Por ejemplo, sabemos que al nacer tenemos alrededor 86.000 millones de neuronas y nada más que 253.000 sinapsis, conexiones entre las neuronas. Si no hay conexión entre las neuronas, no hay actividad cerebral correcta, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Después, en una segunda etapa, ya empieza una poda neuronal y empieza esta selección de las neuronas mejores al interior del sistema nervioso, de las más aptas, y un incremento de la sinapsis. Es decir, que alrededor de los 4 años ya tenemos millones de sinapsis, ¿verdad? Y mucho menos cantidad de neuronas. Vale decir que el sistema nervioso humano, filogenéticamente, se fue desarrollando de esta manera y hoy lo podemos descubrir a través de las neurociencias. Cuando llega este estadio de gran desarrollo, la tercera etapa que marca Edelman, pues allí aparece el lenguaje y se desarrollan las áreas, por supuesto, más importantes, que son la de Broca, la de Wernicke, el lóbulo prefrontal, donde se va a desarrollar todos los procesos. O sea, que es evolutivo. Lenguaje. Es evolutivo, pero ontogenéticamente en el individuo va recibiendo la influencia del medio ambiente. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, en cada individuo particular. De modo que esto es muy importante de saber porque nos lleva a una explicación más rotunda de lo que es, digamos, la conciencia. Y como producto de estos mecanismos, Edelman señala
que se desarrollan dos tipos de conciencia en el hombre que trabajan juntas, que están integradas, la conciencia primaria y la de orden superior. ¿Cuál es la conciencia primaria? Es toda la experiencia sensorial. Es este presente recordado, le llama Edelman, porque no hay futuro, no hay pasado. Es la experiencia sensorial del animal, por ejemplo el perrito. El perrito no sabe... ¿Los animales tienen conciencia? Conciencia primaria. No saben que son perros, como nosotros sabemos que somos seres humanos con nuestra conciencia de orden superior. Pero tiene un tipo de conciencia, que es el que nosotros también compartimos con el resto de los animales, solo que se integra con la de orden superior, que es esta conciencia de, por ejemplo, imagínate un día de lluvia, estás en la ventana y ves y escuchas y ves la lluvia. Y escuchas la lluvia que está repiqueteando en el jardín, en las macetas, hueles el pasto combinado con el ozono, con la lluvia. Todo esto es lo primario, es la conciencia primaria, que es netamente sensorial, son los datos que te llegan y los captan los sentidos de afuera, pero no podemos elaborar más nada. Ahora, que hay animales que los captan más que otros, como los elefantes. Los elefantes, y tenemos también, es interesante lo que marcas, porque Gallup Jr. Realizó, justamente fue conocido por el test de la marca, y el artículo, un paper muy importante que publicó en la revista Science, que se llamó Chimpanzees Self-Recognition, es decir, la capacidad de los chimpancés de autorreconocerse, que ahora vamos a ver también cómo surge. Si se ven en un espejo, saben que son ellos. No, lo que hizo Gallup fue pintarles una marquita blanca en la frente. Entonces, al mirarse en el espejo, en lugar de intentar pelear con ese otro animal, como era un perro que empieza a ladrar el espejo, se tocó la marca. Y entonces ahí autorreconocimiento, que es una de las características de la conciencia de orden superior. Y la conciencia de orden superior reorganiza, le da sentido y habla acerca de esta conciencia primaria en el ser humano. Cuando nosotros estamos frente a esa ventana, las gotas de lluvia que caen, podemos decir con nuestra conciencia de orden superior, tengo que sacar los muebles de afuera porque se van a mojar, bueno, tengo que salir con el paraguas, elaboro todo con mi mente. Hay una respuesta a un estímulo. En la conciencia primaria está la respuesta al estímulo de la lluvia, desde lo sensorial, desde los 5 sentidos. En la conciencia de orden superior ya hay una respuesta pensada, hablada, tenemos lenguaje, tenemos pensamiento, tenemos cognición. Esto es lo que nos diferencia. Y esta cognición, que trabaja en conjunto con la conciencia de orden primario, nos lleva primero al autorreconocimiento en el espejo, que ocurre en el infante entre los 6 meses y 18 meses de vida. Segundo, al desarrollo de la autoconciencia, que tiene mucho que ver con la conciencia de orden moral. La autoconciencia se desarrolla en el ámbito de la vincularidad familiar y de los apegos, ¿no? Como decía la teoría del apego de Bowlby, este famoso psicólogo. La importancia del apego en los primeros años, no solo el apego físico, concretamente con el bebé. Entonces va desarrollando una autoconciencia con valores, cierta seguridad. Por el contrario, si este niño no es como ahora se usa en los Estados Unidos, dejarlo llorar, dejar que se críen solos, que se consuelen, pues entonces va a tener una mayor inseguridad sobre sí mismo y un yo menos fuerte. Otra de las cosas importantes de la conciencia de orden superior en relación con la conciencia primaria es la experiencia emocional. Empezamos a sentir, pasamos de tener estados emocionales a tener emociones. Eso es muy importante, porque de las emociones pasamos luego a los sentimientos. Otra de las cosas que se desarrolla son las teorías de la mente. ¿Qué es esto? Que parece raro. Antes de pasar ahí, sí. Por lo tanto, ¿siempre la conciencia es recta o puede ser errónea? Bueno, Sócrates habló sobre la conciencia errónea, que después dio origen a desarrollos entre Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, hablar sobre la conciencia errónea, es decir, que el hombre en realidad, decía Sócrates, cuando elige algo, no elige algo erróneamente, voluntariamente, algo por error voluntariamente, sino que a través de la razón piensa que eso es lo mejor para él. Eso sería en torno a la conciencia errónea.
Ahora, también hay algunas que son invenciblemente erróneas, como sí, lo por trata la supuesto. moral teológica. No, por supuesto, pero estamos hablando concretamente de lo que se llama en filosofía la conciencia errónea, ¿verdad? Desde Sócrates, que después desde ya fue, digamos, pulida y fue hablada en torno a eso. Lo habló Platón, lo habló Santo Tomás de Aquino. Otra de las cosas que emergen de la conciencia de orden superior con la de orden primario es las teorías de la mente, como te decía, que es la capacidad de simular internamente los estados emocionales de los otros, la empatía. Es decir, que nosotros con nuestra conciencia de orden superior, en ejercicio de articulada con la conciencia de orden primario, podemos imaginarnos. Yo puedo imaginarme si tú estás sufriendo y lo puedo sentir. Lógicamente eso se llama empatía, que los psicópatas no la tienen desde ya. Pero el desarrollo de la empatía, de la teoría de la mente, es muy importante, porque es una teoría que se prueba que es así. Y regresando ¿Cómo se prueba? Se prueba la teoría de la mente que es así, no solo a través de los psicópatas, que el psicópata no tiene, sino a través de las fMRIs, que son videos del cerebro en funcionamiento. Y entonces allí se ve que el área de las emociones en un psicópata, cuando se lo coloca para hacer este estudio y se le muestran fotos de niños con hambre, de alguien que está matando, no se dispara ninguna emoción. Son completamente insensibles. Tienen solamente sensibilidad a las tragedias propias, ¿verdad? A lo que le pasa a ellos. Pero no tienen ningún tipo de emociones, pero sí pueden simularlas. Por eso son grandes manipuladores, porque pueden simular las emociones, observan a la persona y entonces copian la emoción. Entonces por eso se manejan también en el mundo, ¿verdad? Salvo que sean psicópatas seriales, asesinos y luego terminan en la cárcel. Los dictadores, por ejemplo. O por ejemplo, exactamente, sí. Que es interesante en torno a esto, hay una teoría muy interesante sobre el mal, ¿no? Lobachevsky habló sobre el mal sacándolo del ámbito de la religión, sacando del ámbito de lo demoníaco o de la imagen del demonio, y la estableció en la mente humana enferma, en la mente humana patológica. Y entonces hablaba de los psicópatas esenciales, ¿verdad? De los psicópatas que realmente no pueden sentir nada y pueden llevar al hambre y pueden matar a un pueblo y todo nada más que para enriquecerse, porque no sienten nada, porque están enfermos. En la teología moral o en la filosofía moral vemos también lo que se llama la conciencia laxa, sí, donde el bien y el mal muchas veces no está definido. Bueno, pero volvemos en ese caso al desarrollo de la autoconciencia, de acuerdo con Edelman y de acuerdo con toda la psicología. Una conciencia laxa se puede desarrollar, porque la conciencia laxa, cuando tú hablas de conciencia en esos términos, estamos hablando de autoconciencia, que es la capacidad de verse a uno mismo, de saber si uno está haciendo bien o si está haciendo mal. Es esa persona. Pero muchas veces lo confunden. Pensando que hacen bien, están haciendo mal, o viceversa. Depende de la educación, porque volvemos a la teoría del apego. La vincularidad en los primeros años de la vida del ser humano es muy importante. Cómo fueron nuestros padres, nos enseñaron valores, nos enseñaron principios, esos faros allá a la distancia que nos marcan el camino de nuestra vida, o nos enseñaron disvalores. Y entonces el individuo entonces con disvalores va a elegir y va a tener siempre una conciencia laxa, porque no puede de otra manera. No puede, digamos, porque ese es el paradigma cultural en el que vivió. Por ejemplo, un padre que lleva al nene de 6 años a un lugar y le gustó un lápiz y se queda con el lápiz, total es un lápiz, le está enseñando a robar. Y le dice, no importa, es un lapicito, o por ahí ni lo habla, el hijo lo vio. O la madre que adelante de la niña de 5 o 6 años atiende el teléfono y le dice a la persona que está ahí, no te puedo atender pues estoy en el médico, le está enseñando a mentir. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado con los pequeños detalles para desarrollarles la autoconciencia. Hay algo que
está en contradicción con la conciencia laxa, que es, y abunda mucho, sobre todo en las personas muy religiosas, la conciencia escrupulosa, Sí. donde piensa que todo puede ser malo y que hay que buscar una perfección de 100% o de 101%. Tenemos que hacer la distinción. Ya estás hablando de conciencia. Si el señor director me pone la gráfica nuevamente, me estás hablando de conciencia sin la S. Porque la conciencia con la S es un fenómeno biológico que se desarrolla por la complejidad cerebral y que hace aparecer la autoconciencia, que sería la conciencia moral. La primera, el conocimiento moral que distingue lo que está bien de lo que está mal. Esta conciencia escrupulosa, que yo creo y tengo miedo que siempre estoy eligiendo lo malo, o tengo miedo de hacerlo, y entonces soy demasiado escrupuloso. Y esto también se conecta con algunas patologías psicológicas, con algunos cuadros, mejor dicho, no patologías, aunque pueden serlo, pero trastornos de origen psicológico. La persona muy paranoica, ¿no? Que siente que todo lo que va a hacer está mal, que los demás lo van a juzgar. Ese extremo de escrupulosidad puede ser un trastorno de personalidad o un trastorno psicológico. Cristina, ¿y la conciencia se puede computarizar? Acá viene el gran, digamos, la gran pregunta. ¿La conciencia se adquiere en la inteligencia artificial? Resulta que Edelman lo estudió y ahora las neurociencias mucho. Y la realidad es que no se puede adquirir. Searle también en muchas de sus charlas lo habla. No se puede lograr este nivel de autoconciencia en una inteligencia artificial. Podemos lograr que nos conteste una serie de preguntas, podemos lograr, inclusive en el futuro se lograrán robots con una gran inteligencia, ¿verdad? Pero la pregunta está, como se trata de una complejidad biológica y un fenómeno estrictamente biológico, es muy difícil que un robot llegue a tener conciencia en ese nivel de complejidad como para desarrollar el autoconocimiento de sí mismo, la autoconciencia, la teoría de la mente y la experiencia emocional. Todo eso que se genera en conjunto con la evolución de la conciencia y el desarrollo en la familia. Vale decir que eso humano, eso profundo, intrínseco que tenemos, no puede ser imitado por la inteligencia artificial. Podemos tener robots que nos sirvan para todo, pero para tener una conversación sobre autoconciencia o que se sienta a sí mismo un ser autoconsciente es muy difícil, ¿verdad? Estabas hablando ahorita de la manipulación de la conciencia. Hay quienes han querido hacer unos inventos para modificar la conciencia colectiva, para modificar al ser humano en definitiva. Es una ingeniería, diríamos, antropológica, Sí. que busca no solo controlar, Sí, sino al mismo tiempo crear. sí, sí. ¿Se puede? Tenemos que contar con algunas condiciones previas. Por ejemplo, un pueblo que se encuentra muy deprimido económicamente va a encontrar en un Mesías, sin duda, la posibilidad de que lo convenza, ¿verdad? Sí, eso se hace a través de la manipulación, lamentablemente, la experiencia colectiva, ¿verdad? Ingeniería genética. Bueno, no sería la ingeniería genética, digamos, si tú lo llevas a la ingeniería genética, primero tendríamos que probar con seres humanos, con individuos y ver qué es lo que sucede. Digamos, tú no estás hablando del convencimiento a través del discurso de un psicópata, sino que tú estás hablando de que individuo tras individuo le podemos cambiar su genética, ¿verdad? Pero hay para psicópatas, dictadores, manejar. otros dictadores son psicópatas, todos en general, Sí. que tratan, como hizo Fidel Castro en Cuba, que trató de crear un hombre nuevo, que
por supuesto, Sí. estuvo pronunciado por Eché también. Sí, sí, sí. Bueno, Y Hitler hizo eso no algún llega. tipo de- No, por supuesto que no. Todas esas son malformaciones. Al igual que nace un cáncer, una malformación, un tumor en el organismo, a veces hay tumores en el organismo social, ¿verdad? Y aparecen entonces estas especulaciones, estos intentos, estos experimentos. Tú sabes que hay otro tipo de conciencia, se llama conciencia intencional, que la desarrolló Husserl, que fue el padre de la Husserl, el padre de la fenomenología, ¿verdad? Y entonces él justamente, él decía que hay las cosas que se nos muestran, que se nos ofrecen, las sillas, las mesas, las cámaras en este set, son, digamos, fenómenos que nosotros captamos con nuestros sentidos y después a través de la conciencia vamos elaborándolos y los usamos. Pero decía que había algo que se llama noumeno, que es la cosa en sí, lo que el objeto es, pero que nunca vamos a captar nosotros con nuestra conciencia, porque hay algo profundo, hay algo del objeto que es el noumeno, la cosa en sí. Pero sí es un mundo de fenómenos, por eso era fenomenólogo, ¿no? E inicia toda esta corriente, que nos lleva muy bien a la especulación sobre el alma, sobre las cosas que no se ven, ¿verdad? Son las cosas que no se pueden captar y tiene relación con Lacan, justamente con el estudio de Lacan acerca de lo real y la realidad, la diferencia entre la realidad y lo real. Lo real, decía Lacan, es eso que mencionaba Husserl, ¿verdad? De lo que no se puede Husserl, ver. ¿no? Husserl, sí, sí, sí. Cristina, lo preferible es la conciencia recta o verdadera, en el sentido de que es la que obra bien, la que actúa correctamente. Bueno, de nuevo, si hemos desarrollado una autoconciencia robusta, vale decir una conciencia moral robusta en el seno de nuestra familia, vamos a tratar de elegir siempre. Recordemos que nos equivocamos porque somos seres falibles, somos seres humanos. Vamos a tratar de elegir siempre lo mejor. Es decir, que vamos a tratar de usar una conciencia recta, una conciencia verdadera. A veces nos equivocamos porque en la búsqueda de esa conciencia verdadera somos seres humanos y entonces nos equivocamos. Pero podemos rectificarnos porque, de nuevo, si hemos desarrollado una autoconciencia saludable en el seno de nuestra familia y no hemos tenido ninguna enfermedad, lógicamente, neurológica que lo impida, realmente podemos obrar adecuadamente, podemos obrar bien, podemos inclusive arrepentirnos, es decir, bueno, quise hacer el bien y hice el mal, no me di cuenta, pero ahora lo voy a reparar. Eso es lo bueno del ser humano. Esto es saberse humano, que lo que se está perdiendo hoy en día. Bien, muchas gracias, Cristina. Por supuesto que no hemos agotado el tema. Sí. Un tema muy amplio y muy complejo. Muy complejo. Amigos, hasta la semana que viene en otro programa Comentando.